Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, estimadas y estimados contertulios, seguidores, auditores, auditoras, auditores. Ya estaba. inclusivo, ¿no? No te salió. No, pero auditores ya inclusivo, ¿cachai? Como... Sí, bueno, habían palabras ya. Sí, no vengan aquí a... Empezó mal, vamos a ver cómo termina. A cuestionar... Esperemos que no como la profesora la semana La corte, empezamos de nuevo. No, mentira. Cristian Tejeda, que llegó muy agudo, parece que el desarrollo de su trabajo lo está haciendo... Estoy completamente estimulado desde el punto de vista cerebral. ¿Cerebral? No cerebral. Una especie cerebral. Una especie de microdosis de Fondesit ahí metido. Sí, que exactamente. Siempre. Esas funciones ahí en ideas específicas, precisas. La microidea. Rodrigo Lagos, ¿cómo está usted? Muy bien. Chileno de corazón. No, yanquiguano. Yanquiguano, toda la vida. Yanquiguano de corazón. No hay que mezclar con chileno. No. O sea, es de Yanquihue o sea chileno. Sí, son cosas diferentes. Claro, o sea, de hecho Yanquihue está más cerca de Alemania que de Chile, ¿no? ¿Tú crees? O sea, no sé. Claro. Me tocó Yanquihue cerca de Alemania. O sea, si consideramos que el territorio solamente es un pedazo de terruño, claro, pues sería ridículo, pero no es cierto si consideramos no estaba pensando en el gran capital, los flujos, el gran capital, sí, podríamos decir el que gran capital, ¿no? En Yanquihue, puede ser. En todo caso, el otro día fui a ver algo algo que me impresionó fue me impresionó el costo que están teniendo unos departamentos que viven en Yanquihue, que yo pensé que eran departamentos sociales y eran departamentos... No, nada. No fui a ver nada más. 89 millones un departamento de 56 metros cuadrados. Una bicoca. Otra significa, Jorge, me imagino que ya tiene bastantes más, ¿no? No sé, no voy a entrar aquí a develar los secretos bancarios del jefe. Claro, pero con decir jefe ya tenemos, una pista. Queda poco. Bueno, agradecer nuevamente a la Universidad de los Lagos, ¿no es cierto?, que nos presta el espacio, la tecnología, y a don Iván, que está ahí detrás de cámara, apretando perillas. Muchachos, quiero comenzar este programa con una referencia a uno de vuestros referentes intelectuales de la plaza, un referente intelectual de la plaza, ¿no?, que se llama Hugo Herrera. Si ustedes lo quieren seguir por Twitter, pueden seguirlo, lo buscan ahí porque no tengo su... pero es @Hugo Herrera. Él es profesor titular de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales y se manda una perlita esta semana. Es cronista de La Tercera, me parece, y publica también en otros medios. Su campo es la filosofía y particularmente la filosofía política. Me interesa mucho eso y es una especie de adalid de la filosofía, digamos, de la centroderecha chilena, ¿no? Junto a Mansuy, junto a Cristóbal Belolio, son como una generación más o menos de una edad, yo creo, por ahí andarán como por los 50, 40 y 50, ¿no? Tipos bastante lúcidos, por lo menos. Sí, muchachos, son muchachos que se han dado a escribir y a pensar la derecha chilena, sobre todo en estos últimos años, ¿no? Y este personaje se manda aquí una última crónica de esta semana que se llama Urgencia de un pensamiento nacional, ¿no? A partir de referencias como, por ejemplo, Nicolás Palacio y Francisco Antonio Encina, todos los que estamos sobre 40 estudiamos historia con el texto de Encina como referencia obligada. Sabemos de su racismo, de su manipulación de la historia, en fin, pero aquí lo coloca como referente. Para concluir, básicamente que estamos en un contexto en que la idea de nación está en crisis, todo esto desde una perspectiva crítica al proceso constituyente, ¿no? Y que por lo tanto es hora de entrar a defender la idea de nación. Y no... como termina su texto, dice: pensamiento nacional es lo que urge hoy ante los particularismos. Pensamiento nacional, especialmente cuando en el proyecto de constitución el descuido de los convencionales
ha hecho prevalecer nociones eminentemente étnicas, biológicas o raciales. No solo pequeños pueblos o naciones, fundados en elementos de ese carácter, sino hasta tribus. Y se pierde, salvo de nombre, la referencia a esa totalidad nacional de la que los grupos forman parte, así como la tarea cultural que impone su destino. Bueno, pareciera que lo que más le molesta, al menos en esta crónica, a Hugo Herrera, es el tema de la plurinacionalidad, ¿no? Hace el énfasis particularmente en esa cuestión. Y me llama la atención, fíjate, que, y esa es la invitación a conversar hoy día, que haya como una especie de zombie, haya reflotado el concepto de nación, ¿no? Concepto que, como sabemos, tiene una historia de no tan larga data, particularmente la construcción de los estados nacionales en América Latina operan sobre la base de la independencia con España, desde el siglo XIX, y de ahí para adelante todo un esfuerzo, ¿no es cierto?, por ir instalando una especie de andamiaje de elementos teóricos, prácticos, simbólicos, que permitan que todos los que habitan el territorio específico se identifiquen, ¿no? La idea más burda de todo eso es la selección nacional, ¿no? El fútbol o los deportes en general operan ahí como clivaje de este sentimiento donde... ¿Más burda o más útil, eh? Bueno, pues, digo burda en el sentido de que es evidente, no en el sentido de que es muy sutil la referencia. No estoy desacreditando ni a los futbolistas ni a nada de eso, sino simplemente la utilización de la idea de nación a través del vehículo, en este caso deportivo, camiseta, competencia, campeonato, en fin. Esa es la invitación a conversar. Yo tengo hartas opiniones, pero tampoco quiero hegemonizar la presentación y quiero saber cómo ven ustedes el problema de la nación hoy. No quiere hacer lo mismo de siempre. Y lo va a terminar haciendo. O sea, lo haré de todos modos, pero quiero pasar más piola. Claro. Es como el concepto de nación, ¿cachai? Sí, no, sí, conocemos tus estrategias Foucaultianas. Gitanas. ¿Sabes qué? Si tomas esa invitación desde una perspectiva, porque seguramente, ¿no es cierto?, el personaje tiene alguna posición al respecto, ¿no? Y se puede leer entre líneas, ¿no? Y quizás no solamente entre líneas. Pero si lo tomas esto desde una manera un poco más aséptica, ¿no? Me llama a eso, ¿no? A lo mejor hay una cierta razón, ¿no? Hay una cierta razón en lo que hice. Porque a lo mejor en términos, ¿no es cierto?, de... ¿Razón te refieres a que compartes parte el juicio o razón en el sentido de racionalidad? Razón en el sentido que comparto el juicio, ¿no? Pero no el juicio en el sentido, ¿me entendés o no? De que haga una valoración positiva lo que dice el tipo, ¿no? Hugo Herrera, sino una valoración, ¿no es cierto?, de precisamente lo que escribe, porque en tiempos en los cuales nosotros estamos, ¿no es cierto?, que son precisamente del acaecimiento del 18 de octubre de 2019, ¿no es cierto?, que aparece el tema de la Constitución, de que aparecen muchos temas a propósito, ¿no es cierto?, que van unidos a estos dos grandes momentos. A lo mejor la idea de pensar la nacionalidad y la nación chilena sí tiene mucho sentido, pero tendría mucho sentido no tal vez en la mirada de, debemos encontrar, ¿no es cierto?, una identidad chilena porque parece ser que está perdida, ¿no es cierto? Puede ser que también sea interesante, ¿no es cierto?, analizar el concepto de nacionalidad, pero para darle otra mirada y otro tamiz, ¿no? El hecho de que a lo mejor hemos estado atravesados, precisamente lo que dices tú, ¿no?, por una idea de nacionalidad que es una caricatura, ¿no? Y a lo mejor debemos, en vez, ¿no es cierto?, de buscar el concepto de identidad, describir de buena manera cuáles son los elementos, ¿no es cierto?, materiales, simbólicos que han forjado, que han sido dejados también de lado dentro de lo que es de lo que hay dentro del territorio de Chile, ¿no? Y en ese sentido, a lo mejor la invitación de Hugo Herrera tiene mucho sentido, ¿no? Tiene mucho sentido, pero no su juicio, ¿no? En esta
que siento que es ese, ¿no? O sea, busquemos la nacionalidad chilena porque ya que la Constitución ha hecho un llamado, como tú hiciste, esto es una traducción, ¿no? Ha hecho un llamado y un énfasis en la plurinacionalidad, así como si se hubieran diseminado los pueblos y los territorios, ¿no es cierto? Podríamos buscar una mirada positiva dentro de ello, ¿no? Y a lo mejor en este proceso descriptivo nos damos cuenta que pueden haber elementos, ¿no es cierto?, de esta Constitución que a lo mejor estén, ¿no es cierto?, o sean dignos de crítica, pero también a lo mejor en esa mirada de estudiar la nacionalidad hay elementos que también pueden servir para repensarlos en otra perspectiva, ¿no? Porque finalmente, ¿no es cierto?, somos eso, pues, o sea, el reconocimiento de lo plurinacional es porque tenemos un montón de nacionalidades presentes, ¿no es cierto?, en nuestro territorio. Y sería interesante analizarlo, ¿no? Y no solamente desde la perspectiva de lo que se suele llamar pueblos originarios, ¿no? Pueblos originarios, disculpa, sino también en la perspectiva, ¿no es cierto?, de lo que sucede hoy con respecto a las migraciones, ¿no? Sucede con las migraciones en este territorio chileno. Entonces, si la llamada de Hugo Herrera, ¿no es cierto?, es a estudiar lo que significa nacionalismo, sí, hagámoslo, pero no desde una perspectiva a lo mejor tan caricaturesca, ¿no? O sea, levantemos la idea de nación a partir, ¿no es cierto?, de la selección chilena, levantemos la idea de nación a partir de una bandera, levantemos a partir de algún otro elemento que puede ser simplemente chauvinista o que puede rayar incluso en lo fascista, ¿no? O sea, por eso me parece, es buena la invitación. Y yo por eso siento que yo he leído un librito, no me acuerdo cómo se llama de él, y me parece un tipo muy lúcido como Mansuy, ¿no? Me parece que sus propuestas son bastante acertadas, pero muchas veces, claro, está ese acierto, ¿no es cierto?, descriptivo de lo que está diciendo, y le agrega el juicio, que ese juicio de repente me parece ya más, ¿no es cierto?, discutible, ¿no? Pero me parece en este sentido, el planteamiento de la discusión de lo nacional, uno no puede escindirlo o separarlo de la discusión también de la identidad nacional, ¿no? Un poco están ahí al alero, ¿no? Los dos elementos. Y fíjense que uno de los aspectos que uno también evidencia en otras latitudes, hace un par de años atrás, el pueblo catalán o la nación catalana en Europa, en España, pujó por un acto además independentista, ¿no? ¿Se acuerdan que hace un par de años atrás hubo un plebiscito que luego se declaró ilegal? Hay todavía una persecución para quienes lo organizaron. Y que de alguna manera también creo que genera el mismo efecto que se está de alguna manera produciendo a partir de la incorporación de la noción de plurinacionalidad, ¿no? Que es el tema de problematizar esa idea de una identidad que, fíjense que en un relato de Iván Núñez, este Premio Nacional de Educación, profesor de Historia de la Educación, además, adjudicaba como una de las herramientas más poderosas al momento de la independencia nacional y de la instalación del Estado chileno en los profesores, ¿no? La identidad nacional se construye en virtud de un proceso que convoca a ciertos actores dentro del quehacer social y del Estado, desde luego, que en esa época se produjo a través del medio de divulgación más rápido del conocimiento que había en ese momento, que eran los profesores. El problema es que eso ya no es así, ¿no? Hoy día de algún modo, lo que dice Cristian un poco, y también lo que señala Martín, uno debiese entender esta problematización de la identidad y de la noción de la idea de nación desde una perspectiva que en su instalación ya no recurrirá a las mismas herramientas en su construcción. Probablemente hasta la fecha lo que iba quedando de esa nacionalidad añeja que de alguna manera nos representaba podía ser justamente esto que señala Martín, que lo representa la propia selección, pero hoy día parece ser que las identidades se construyen desde otras perspectivas y a través de otros actores y otros mecanismos y otros flujos de información que podrían a veces ser mucho más difíciles de contener, como pueden ser las mismas redes sociales, ¿no? Y además es la idea de una nación creo que va a ser en una lógica además de un contenido aún más mínimo, ¿no? O sea, nadie va a pretender que la noción de nación tradicional
con la que nace el Estado Nacional en Latinoamérica sea exactamente la misma, los mismos contenidos, por decirlo así. Tiene algo como también, de todas maneras, a mí me suena siempre como de ejercicio, si ustedes quieren, de composición, pero de una composición que desde luego tiene esta dimensión política, que en este momento histórico que estamos viviendo, componerlo va a requerir de muchos procesos y de experiencias que hasta este momento no están disponibles, diría yo, ¿no? No me imagino la composición de un Estado nación chilena plurinacional a partir de las simbologías ya disponibles. Necesariamente hay una buena intuición de la derecha en términos cuando se problematizaban el tema de ¿qué va a pasar con el himno nacional? ¿Qué va a pasar con la bandera? De momento nada, pero no creo que eso pueda de alguna manera mantenerse en el tiempo. Sinceramente, si sobre todo entendemos que la idea de una nación es parte de un proceso de construcción mucho más largo. Es bueno el diagnóstico, como dice Cristian. Ya veremos cómo de alguna manera esto se desenvuelve, ¿no? Cómo se despliega. Sí. No sé si es tan bueno el diagnóstico. O sea, creo que sí, por diagnóstico vamos a entender el llamado a revitalizar una discusión respecto a la idea de nación. Sí, me parece bueno, claro. Me parece positivo, por eso que les propuse el tema, digamos, porque comparto en que siempre es oxigenador hablar de estas cuestiones. Pero el diagnóstico que él hace no es solo el llamado a hablar de esto, sino que él llama a hablar de esto, y en su título habla de la urgencia, habla de lo urgente. Cuando uno va a lo urgente es porque efectivamente algo está aconteciendo que amenaza de alguna manera ciertas estructuras que son capitales a la hora de poder comprender aquello que te está situando en el mundo, ¿no? O sea, por eso que él hace el llamado, y esto, claro, es una mínima interpretación de lo que está diciendo, pero tampoco es una interpretación muy esforzada, o sea, es solo mirar el último párrafo y la referencia que hace a la cuestión de la raza, a la cuestión de la etnia y a la insistencia respecto de el elemento de la plurinacionalidad, que es lo que aparentemente amenazaría digamos, este cordón que nos une, ¿no? O sea, este hilo común que vendría siendo esta idea de nación. Yo recuerdo cuando era adolescente, niño quizás, y me explicaron esta cuestión de la relación entre el movimiento telúrico y las construcciones, ¿no? Porque era bueno que las construcciones se movieran, ¿no? Entonces ponían el ejemplo de un edificio que era completamente rígido y que el suelo desde donde estaba asentado se movía, y el edificio, al ser rígido, no podía acompañar, digamos, el movimiento del suelo del terremoto, ¿no? Y por lo tanto colapsaba, se quebraba, se rompía de alguna manera. Sin embargo, aquel edificio que había sido diseñado y construido con una cierta planificación que permita oscilar de alguna manera al son del movimiento telúrico, entonces tiene mayores posibilidades de supervivencia, de resistencia, de trascender al movimiento mismo que está producido por el terremoto, por el temblor. Para mí el concepto de nación es una cuestión parecida. O sea, creo que efectivamente no es posible encapsularlo, digamos, en un momento histórico específico, tipo meterlo en un museo como si fuera un artefacto, un objeto inmóvil, ¿no? Que tú llegas, lo metes en el museo y lo vas a ver. Y pareciera que afuera del museo no está pasando la vida, no está pasando nada, digamos. O sea, está todo encerrado y tú vas y observas eso. Pero no. El mundo se mueve, las personas cambian, las relaciones sociales, políticas, culturales van de alguna manera vitalizándose, incluso cuando resulta
aparente lo contrario. Es decir, cuando pensamos que está quedando la escoba, digamos que hay una crisis y que no vemos salida, es de alguna manera también un signo de vitalidad, ¿no? O sea, la cuestión está viva, está ahí y está, tal vez puede ser que esté, no sé, saliendo la pus, digamos, de una infección, pero si no saliera la pus, la infección quedaría adentro, digamos. O sea, hay una cuestión de vitalidad que creo que es interesante. Ahora, a mí lo que me resulta sumamente interesante de poder conversar, discutir en esta cuestión es cómo se articula, digamos, siempre ha habido información y un contexto global, desde donde se van construyendo, ¿no es cierto?, las narrativas locales, como por ejemplo la idea de nación. Hoy día hay un problema que trasciende a cualquier frontera. Por ejemplo, el tema del cambio climático. Hay un problema, o no un problema, digamos, hay una oleada discursiva, narrativa, práctica, que tiene que ver justamente con la defensa de los derechos de la mujer y toda la ola feminista, digamos, que hay a nivel global. Por otro lado, los capitales se han desnacionalizado y han pasado a constituirse en corporaciones transnacionales. O sea, el concepto transnacional es un concepto, digamos, de los 90, de los 80, 90, ¿no? Ya un consorcio no necesariamente responde a estructuras que tienen que ver o a legislaciones que tienen que ver estrictamente con un territorio determinado. Entonces, la cuestión es, ¿cómo poder promover esa conversación entre la tensión que desnacionaliza la conversación global y por otro lado las conversaciones nacionales que sí que tienen vigencia? La discusión de las constituciones, la política cotidiana, las medidas, qué sé yo, incluso nacionales a propósito de la pandemia. Creo que hay ahí una cuestión que hoy día es distinta a la que había en el siglo XIX. Y quizás por el tema de la fragmentación, que yo creo que, o sea, la posibilidad de... O sea, fragmentación y no. Porque lo global no fragmenta. Es que lo que pasa es que la reacción nacionalista europea a partir de la instalación del Estado, o sea, de la Comunidad Económica Europea en la dimensión política y económica, fundamentalmente, de algún modo genera una reacción un poco identitaria, ¿no? Como me retrotraigo un poco a esta globalidad y me reafirmo en mi diferencia más visible e inmediata, por decirlo así, ¿no? Pero más allá de esa reacción, podríamos ir a una reacción musical. Perfecto. ¿Qué te parece? Ya, pues yo tenía un tema de Los Prisioneros, cómo no recordar ese gran grupo chileno, que creo que pertenece a nuestra identidad, pero que además era latinoamericano. Y quiero que toquemos el tema: Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos. Un clásico. Así es. Un clásico. Y sigue siendo... Ahora vamos a tener que cambiarle la letra y decir, no sé, Latinoamérica es un pueblo al sur de China. O al este, al oeste, ¿a qué? Depende. Bueno, en realidad, ¿no? Es como la mitad del globo. Claro. Pero lo que estábamos comentando un poco, bueno, en el resumen, siempre haces un resumen. Siempre ocupas más palabras. Así que sí, pero me libero esta vez. Quiero que el resumen lo hagas tú. No, a mí lo que sigo entonces con lo que estábamos comentando un poco. Un resumen para los auditores, televidentes que se acaban de integrar. ¿De qué estamos hablando, Rodrigo? Del concepto de nación. ¿A propósito de qué? A propósito de el filósofo político, columnista, Hugo Herrera. Y una columna que apareció ¿en dónde? Yo la vi en Twitter, pero parece que es de la tercera. De la tercera, ¿ya? En donde problematiza la urgencia de tratar aquí el tema, ¿no? Sí. Parece ser que es la manera que se requiere para confrontar, según él, a esta fragmentación. Urgencia de un pensamiento nacional. Esta fragmentación de un pensamiento nacional que estaría provocando la Convención Constituyente a partir de la idea de un Estado plurinacional. Pero parece que esa plurinacionalidad, un poco lo que estábamos hablando antes de la pausa musical, era el tema de
Es que esa fragmentación me da la impresión que es como la reacción casi inevitable a esta idea global, ¿no? Cuando te sientes sobrepasado en una lógica organizativa que no recoge ningún aspecto identitario, que de algún modo se ha ido generando además en virtud también del mayor conocimiento que uno va teniendo de sus propios territorios, ¿no? Yo creo que, o sea, pensémoslo desde esta perspectiva. Hoy día la gente viaja, la gente conoce, la gente de algún modo tiene una percepción mucho más situada de sus propios contextos. Piensa un poco también en elementos que no son menores. O sea, no entiendo por qué dice situada a sus propios contextos. Porque de alguna manera uno, aquí, por ejemplo en Osorno, ¿cómo no sentir que nos ubicamos en una zona que de algún modo tiene una identidad que le identifica desde la cordillera, en el parque, por ejemplo, Vicente Pérez Rosales, o a la costa, ¿no? En todo el sector costero que tiene la provincia de Osorno, y que de alguna manera marcan ciertas maneras de ser, marcan también cuestiones bien cotidianas como cosas que comemos, cosas que de algún modo vivimos, ¿no? En relación a situaciones climáticas, por ejemplo, que de algún modo repercuten inmediatamente en nosotros, o cuestiones más históricas, ¿no? Siempre lo digo, aquí tenemos el privilegio de tener la huella más antigua de América, del poblamiento americano, y que de alguna manera nadie podría dejar de... Si tengo un emprendimiento para hacer unos ceniceros con sí, estaría buena la idea, pero creo que ahí hay un elemento que de algún modo pudiese ser explicativo también de esta efervescencia en la fragmentación en la que hoy día nos encontramos, que yo creo que en Europa también ocurrió, ¿no? Ha ocurrido, o sea, ¿por qué surgen los nacionalismos europeos hoy día? No es por la misma razón que ocurría el nacionalismo, qué sé yo, antes de la Segunda Guerra Mundial, me da la impresión, ¿no? Que yo creo que la idea de nación no necesariamente es equivalente a la idea de nacionalismo. Yo creo que son cuestiones que tienen un matiz de diferencia. Después les voy a leer una referencia a propósito de eso que hace Frank Fanon en Los Condenados de la Tierra. Con la idea de Estado, ¿no? Tampoco creo que o sea, pueden ser primos, digamos, como conceptos, pero no necesariamente son equivalencias directas. Respecto a lo que tú planteas, esto de la fragmentación, yo estoy de acuerdo con el tema de lo que planteas sobre lo situado. Creo que efectivamente, no sé si ahora, yo creo que eso es más bien permanentemente. Siempre hay siempre ha habido la necesaria comprensión de dónde estás parado para poder justamente establecer una relación con ese lugar desde donde estás parado y poder desarrollar la vida, digamos. O sea, creo que eso no es nuevo. Lo que sí me parece nuevo es que hoy es mucho más masiva la conciencia de lo nómade, y de lo nómade en el sentido que tú planteabas, en la posibilidad de viajar, pero no solamente en la posibilidad de viajar materialmente, es decir, no solo de subirte a un avión, a un autobús, a un auto, irte a un aeropuerto, tomar un avión y cambiar de continente, sino que también nómade en la perspectiva de poder viajar a través de, por ejemplo, un documental de Deutsche Welle, ¿no? O sea, hoy día tienes acceso al viaje material, pero también tienes a un viaje que no necesariamente te hace moverte a ti, sino que hace mover un poco tu idea, ¿no? O sea, la idea del mundo, porque el mundo está más viajante, ¿no? O sea, de alguna manera al convertirse o en genoma o al convertirse en bit, de alguna manera tiene la posibilidad de transitar de manera mucho más accesible que ayer, y en ese contexto creo que la idea de fragmento me parece súper interesante porque asume la posibilidad de, ahora sí, hacerte consciente de que eres un fragmento, ¿no? Pero en esa dualidad, digamos, o sea, porque claro, lo que tú dices es cierto, estás situado, picas leña, ¿no? Te calefaccionas con una cierta, ¿no? Llueve de una cierta manera que en otros lados no ocurre. Estás de alguna manera situado, y en ese contexto está bien. Pero en el otro contexto se produce esa tensión. Entonces, sí, ¿cómo viaja
O sea, creo que el concepto de nación no puede únicamente explicarse a partir del fragmento, sino que tiene que también tener la dimensión elástica de poder interconectarse con otras conversaciones que están aconteciendo en otros lados. Es decir, si es que es tema, no es solo tema aquí, ¿no? O sea, yo creo que, acuérdate, por ejemplo, en la década de los 60, cuando el concepto de nación hace un viraje importante, o en los 50, digamos, a partir de los 50 y 60, y se convierte como en el emblema de la liberación nacional, ¿no? Los ejércitos de liberación nacional particularmente tuvieron la reivindicación de una idea de nación que disputaba una otra idea de nación, ¿no? O sea, la idea de nación no estaba en crisis, lo que estaba en crisis era, de alguna manera, quién erigía, digamos, la bandera de ello, ¿no? Y hoy día creo que ese momento no es igual. No es igual, o sea, hoy día no se está defendiendo un ejército de liberación nacional, digamos, o sea, es raro. Hay algunos movimientos, claro, por cierto, ¿no? O sea, está todo el movimiento palestino, está el movimiento mapuche, hay movimientos que tienen que estar, por cierto, el movimiento gitano a partir de, no, o sea, no el movimiento gitano, el pueblo gitano a partir de lo que yo les comentaba la semana pasada con la pastora filigrana, ¿no? O sea, esta mujer que investiga, digamos, al pueblo gitano. Claro, o sea, hay de alguna manera ciertos síntomas, vamos a decirlo así, de una vitalidad del concepto. Claro. La verdad es que yo, escuchando, ¿no es cierto?, lo que dicen, me parece que, claro, por la misma idea de lo que ustedes argumentan, tiene mucho sentido, ¿no es cierto?, hacer lo que pide, ¿no es cierto?, Hugo Herrera, ¿no? Que es poder repensar, ¿no es cierto?, el concepto de nación. No, claro, ahora, ¿en qué perspectiva? No es lo que pide. Si dejas de agarrar la palabra, por favor, y me dejas hablar, gracias. Habla de la urgencia de un pensamiento por eso, nacional. Es que eso quería llegar, ¿no? Pero si tú me dejaras llegar, yo podría llegar, ¿no? ¿Me entiendes? ¿No? Es una cosa... Trata de ser riguroso. Trato de ser breve para que tú puedas hablar más, ¿no es cierto? O sea, de eso todo esto lo hacemos para entretener, ¿eh? Parte del show. No, después vamos a ver afuera cuando... Vamos a ver quién tiene más años. Ya, pues. A ver quién tiene más años. Mira, ahora me llevas, ya que lo dijiste, voy a tener que ir directamente a ese punto, ¿no? Que directamente hablando, ¿no es cierto? Podríamos, si tomamos el tono de la filosofía, estar enfrente de la clásica discusión, ¿no es cierto?, entre lo uno y lo múltiple, ¿no? E insisto, desde el inicio dije, no es que adhiero, ¿no es cierto?, a esa una nacionalidad para discutirla del modo en que lo hace Hugo Herrera, sino que precisamente, ¿no es cierto?, esas fracturas, ¿no es cierto?, que suceden en esa pared que podríamos denominar, ¿no es cierto?, nación, esas fracturas son las que nos dirigen a otros lugares y que es preciso pensarlas, ¿no? Hay que pensar, por ejemplo, que en la historia, la construcción también de la idea de nación ha sido súper importante, ¿no es cierto?, los medios de transporte, ¿no?, como el tren, porque al parecer, ¿no es cierto?, leí ahí algo por ahí que señalaba que precisamente la idea de una nación chilena, ¿no?, aparte de estar atravesada por la idea de una excepcionalidad, ¿no? Existe una excepcionalidad dentro de los países de Latinoamérica, en Chile, por el hecho, ¿no es cierto?, de que hemos sido un modelo exitoso. Lo que dice algo de la construcción de la nacionalidad, pero parece estar ubicado también dentro de la perspectiva, ¿no es cierto?, de un poco lo supersticioso y lo chauvinista, ¿no? Pero la idea, ¿no es cierto?, de que a lo mejor hay ciertos lugares en los cuales esa identidad, entre comillas, es como velada, sí tiene mucho sentido, ¿no? La idea de que Santiago es Chile aparece, ¿no? Vemos los medios de comunicación. En realidad Colo-Colo es Chile. No, eso ya... No, le hemos perdieron con el último del Brasileirao, ¿no?, con Fortaleza. Así que, mira, y se molestó, le tocaron al Colo-Colo.
Pero bueno, me sacas nuevamente de lo que estaba hablando, pero señalaba que precisamente estamos atravesados, ya sea a partir de los medios de comunicación, ya sea a partir de una cierta construcción de la mirada, de la historia de Chile, por una idea de nacionalidad que no solo nos invita a decir, mira, somos esto, no somos, mira, Chile es esto, es un cierto lenguaje en común, un cierto modo de ser en común, sino que hay ciertas fracturas, como los espacios, ¿no es cierto?, territoriales que están en el sur y que nunca son poco visualizados, ¿no? Si lo digo a esto a partir de una anécdota, o sea, cuando yo llegué a estudiar filosofía a Santiago, ¿no es cierto?, a la Universidad de Chile, muchos me preguntaban cómo era Osorno, ¿no? O sea, porque se imaginaban que era una especie de predio con vacas, ¿no es cierto?, y cercados. O sea, como, ¿qué hay en Osorno? Y la idea para uno, ¿no es cierto?, es como, claro, tienes una imagen acerca de mi identidad que está atravesada seguramente por qué idea, no sé cuál, quizás la idea de que el santiaguino se siente a sí mismo el chileno y el civilizado, a diferencia, ¿no es cierto?, del sur y del sur y del norte, ¿no? Pero en esta construcción de nación, ¿no es cierto?, hay ciertas ideas que son estereotipadas. Y en ese sentido tiene para mí, ¿no es cierto?, mucha razón e idea el plantear que necesitamos pensar qué es esta nación, ¿no? Pero quizás no en la estrategia directiva que nos lleva hacia lo uno. Ya, pensémoslo y luego de esto vamos a saber lo que es lo nacional chileno, ¿no? Sino que pensémoslo, veamos cuáles han sido también nuestras imágenes supersticiosas a propósito de nosotros, ¿no es cierto? Hemos sido exitosos dentro de Latinoamérica, porque a lo mejor eso no es así, ¿no? Y luego de eso poder verificar lo que yo, ¿me entiendes? ¿No? Lo que yo tendería a pensar es que vamos a verificar o vamos a encontrar, ¿no es cierto?, una serie de fragmentaciones en torno a esta idea de identidad, ¿no? Y a una serie de diferencias que hay en esto que se llama Estado chileno, porque a lo mejor por eso hay que diferenciar, ¿no? Está el Estado chileno administrativo, pero dentro de él existen, ¿no es cierto?, no solamente las naciones y visiones de los pueblos originarios, ¿no?, sino de un sujeto, ¿no es cierto?, que habita en el sur, que siempre ha estado, ¿no es cierto?, relacionado con zonas rurales, ¿no es cierto?, a diferencia de otros sitios, ¿no?, de un santiaguino que sale los fines de semana, ¿no es cierto?, en masa, porque precisamente durante los días de semana no puede, ¿no? En cambio nuestro imaginario es, estoy cansado, voy, tomo un auto, ¿no es cierto?, y en una hora estoy en la playa y disfruto un momento, ¿no? Eso no lo puede hacer un santiaguino, ¿no? Entonces hay una serie de elementos que a lo mejor permiten pensar, ¿no es cierto?, la nacionalidad desde un punto de vista ya, digámoslo, pluralista, y esa discusión sería, ¿no es cierto?, creo, muy rica. Y sobre todo creo que pensando un poco en que una vez aprobada la Constitución, una vez aprobado el proyecto, es probable que efectivamente la misma noción de plurinacionalidad que tanto le aterra a gente como también a Hugo Herrera, de algún modo sea también el elemento conductor de esa conversación. O sea, es como inevitable. Fíjate que hace algunas semanas atrás, en una conversación con unos colegas de la Universidad Católica del Norte, Antofagasta, ellos estaban haciendo un trabajo educativo para formar educadores tradicionales. Y habían determinados grupos, que no me acuerdo, pido disculpas por no acordarme, pero la memoria es así a mi edad. El tema es que ellos no tenían un léxico en el que fundar su educación tradicional, porque ese léxico se perdió en la historia del tiempo, ¿no? Y tenían que recurrir a una decisión que todavía está en discusión, de recurrir a un lenguaje colonial, pero no el español, sino un lenguaje colonial previo, que era en este caso si no me equivoco, el aymara, ¿no? Entonces, de alguna manera, ahí también hay un juego bien interesante en torno a lo que va a representar un poco algo que también es inevitable, ¿no? Algo que tú dijiste, Cristian, que es, de alguna manera, siempre una identidad tiene algo de, voy a decirlo así, brutal para que aclare la idea, pero tiene siempre algo de caricatura, ¿no? Tiene algo siempre de estereotipo. Claro, de estereotipo, sí. de una exageración, que para mí siempre ha sido como el sumum de la exageración, el club de rodeo de Arica. No sé si me explico, ¿no? Vacas así, el club de haciendo rodeo en Arica, en pleno Arica, rodeo. Así es como, ya, eso es extraordinario.
Y de alguna manera creo que lo que viene por delante es tratar probablemente de rearmar algunos conectores quizás mínimos, más reducidos de lo que tenemos hoy día, de que finalmente es lo que nos vincula, y a lo mejor ahí viene un poco lo que tú decías, Martín, el territorio o el ecosistema, una determinada, no sé, sensibilidad probablemente, y quizás que más, y no creo que tanto más, la verdad. Yo creo que la identidad cada vez va a quedar reducida a estos espacios de sensibilidad más locales, que creo que uno sí los vive, porque la nacionalidad, si uno la vive, finalmente es un relato nada más. Exactamente. Y luego es el tema más bien del acuerdo jurídico de que esta cuestión le vamos a llamar Chile. Pero pero que también es un acuerdo jurídico en tensión. Sí, o sea, de hecho las fronteras permanentemente están siendo objeto de disputas, ¿no? Y probablemente, yo no soy un especialista en esos temas, pero probablemente la idea de guerra tiene que ver en la historia de la humanidad particularmente con esa cuestión, ¿no? O sea, con la construcción de las fronteras, con la disputa de las fronteras y de los recursos que operan bajo ese tema. A mí la pregunta que me inquieta de toda esta cuestión, porque claro, ya todos estamos más o menos convencidos y de acuerdo en que de la relevancia, ¿no? De esta cuestión, de lo no sé, revitalizante que puede ser observar ese crisol de lo múltiple que plantea Tejeda, ¿no? O sea, esta idea de poder hacer el énfasis fundamentalmente en aquellas cuestiones que tienen que ver justamente no con la identidad, sino que justamente con la diferencia, ¿no? A propósito de los amigos teóricos que acompañan la vida de este sujeto. Pero la pregunta que me hago es volviendo a este tipo, ¿no? A Hugo Herrera. ¿Qué es lo que lo amenaza? O sea, ¿por qué el llamado? Porque no es un llamado cualquiera, es un llamado urgente, o sea, la urgencia de un pensamiento nacional. O sea, a mí lo que me produce esa cuestión es como una especie de sensación de decirle a otro perro con ese hueso, ¿no? Porque cuando alguien te dice la urgencia de un pensamiento nacional, está haciendo dos suposiciones bajo ese planteamiento. Primero, que hay uno que se impone respecto de otros, ¿no? O sea, es uno, no es el múltiple, no es lo múltiple, sino que es el uno. Pero además de eso, también está dándole la espalda a la historia, en el sentido de que siempre ese uno es el uno que se impone. Es decir, hay un uno hegemónico, ¿no? Y ese uno no es el uno en el que todos estamos de acuerdo, no es el concepto de la casa de todos, porque la casa de todos no existe, y como ya dijo Orwell, siempre hay alguien que... ¿Cómo es que en la granja de los animales estaba esa referencia, no? De que todos somos iguales, pero unos somos más iguales que otros. Entonces, claro, básicamente la historia de la humanidad está enredada justamente en la hegemonía de ciertas narrativas respecto de otras, ¿no? Y por lo tanto, nada hace suponer de que efectivamente ante la urgencia de un pensamiento nacional operemos con justo el pensamiento que nos conviene, digamos, porque lo que está amenazado, a mi juicio, para decirlo claramente, es ese pensamiento nacional que entra a resquebrajarse no solo a partir del 18 de octubre del 2019, sino que trae como consecuencia el 19 de octubre del 2019. Es decir, se venía resquebrajando ya desde hace harto rato, y por lo tanto me parece tardío el reclamo de este personaje, porque está operando sobre el reclamo de un pensamiento nacional que ya no existe. Es que tiene que ver a lo mejor con el mismo hecho que mencionábamos un momento atrás. O sea, yo creo que es también un poco la posición de privilegio hegemónica que le permite ahí el situar esa discusión en la recuperación, si no es de lo mismo, de algo parecido, en pocas palabras, ¿no? Porque creo que es probable que con la aprobación de la nueva Constitución exista por primera vez en Chile la oportunidad de resituar el peso de las regiones al interior
de lo que es la discusión de esa misma nacionalidad. Porque a uno no le deja de parecer raro que dentro del proceso de desarrollo de los estados en Europa, que lleva mucho más tiempo culturalmente en términos de ese vínculo con ciertas ideas como la del propio Estado Nacional, ellos fueron fragmentándose en el periodo, ¿no? O sea, ellos tuvieron procesos de fragmentación. ¿Qué nos hace distinto a Latinoamérica? Y de unificación también. Sí, pero hoy día están en un proceso, el intento de unificación en la Comunidad Económica Europea, uno podría decir que fracasa en términos culturales y se mantiene en términos económicos y medianamente legales, ¿no? Lo que no deja de ser, ¿no? No, sí, de acuerdo, pero también han habido espacios para una fragmentación que yo no sé hasta qué punto en países como, no estoy pensando en Brasil, por ejemplo. O sea, yo creo que la cohesión de un país tan grande como aquel se produce por la fuerza, ¿cómo se llama? Centrípeta que genera la cohesión de el símil de Santiago de Chile, ¿no? Entonces, oye, me parece súper interesante un tema como el que plantea en el sentido del secesionismo. O sea, el fenómeno del secesionismo a nivel global es un tema como para dedicarle un programa. Sí, deberíamos dedicarle un programa, pero creo que ya no vamos a resolver esta pregunta hoy, ¿no? Simplemente hay que despedirse. Me voy a despedir simplemente. Bueno, no alcancé a leer mi cita de Fran Fanon. Lo lamento, ¿me dejan leerla? Pero yo solamente quiero decir que estoy muy enojado con las interrupciones que hace Martín Quintana a mi propio discurso, pero bueno, le gusta el pensamiento de lo uno, ¿no? Así que adelante. Aunque lo Estado Nacional. Lea, estimado Martín, y nos despedimos. Oye, para despedirnos este librito. Cortito, Sí, es cortito. Usted sabe, yo soy de cortitos, ¿no? Grinor Rojo, Alicia Salomone, Claudia Zapata, Poscolonialidad y Nación. Es un libro antiguo ya, es del 2003. Pero trae aquí un parrafito re bueno citan a Fanon a propósito justamente de la diferencia entre nación y nacionalidad. Entonces aquí él dice que lo nacional nos da una dimensión internacional, ya que va acompañada necesariamente del descubrimiento y de la promoción de valores universales. Lejos de alejarla, el concepto de nación a la idea pues de otras naciones, es la liberación nacional la que hace presente a la nación en el escenario de la historia. Es en el corazón de la conciencia nacional donde se eleva y se aviva la conciencia internacional. Y ese doble nacimiento no es, en definitiva, sino el núcleo de toda cultura. Ahí está Fran Fanon, un poco para darle una perspectiva distinta a Hugo Herrera y que le den. Nos vemos la próxima. Bien, chao. Chao.